El socialismo es un sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y se propone que progresivamente las clases sociales desaparezcan. Hay 9 tipos de socialismo. El primero, el socialismo utópico, surgió ante una situación desesperada de los trabajadores durante la Revolución Industrial. Los pensadores de esa época buscaban un modelo económico más justo en el que no hubiese tanta desigualdad social. Los socialistas utópicos creían que la producción capitalista no tenía cómo distribuir la riqueza producida. El socialismo de Estado es el término utilizado para hacer referencia al uso de los instrumentos del Estado para universalizar el acceso a los bienes y servicios fundamentales de una sociedad. Aquí el gobierno tiene la propiedad y dirección de todos o algunos sectores específicos de la economía, con el propósito de lograr objetivos sociales más allá de una grande o pequeña utilidad, donde antes la utilidad ganada era lo que más importaba. Marx, fundador, concluyó que la única manera de contrarrestar los monopolios de clase era darnos cuenta que todos los intereses industriales y comerciales, todos los organismos de producción y de distribución en un monopolio controlado por el Estado y cómo funcionaba este. El socialismo de Estado no busca la eliminación de la estructura de un Estado, sino fortalecer y seguir teniendo la propiedad privada de los medios de producción. Socialismo cristiano. Surge cuando la Iglesia se da cuenta de todos los cambios que se dieron debido a la Revolución Industrial y al apogeo de las ideas socialistas marxistas. El Papa establecía su oposición a la lucha entre las clases sociales, cuando ésta era definida por la doctrina marxista. Ahí es cuando la Iglesia debe reunir a sus principales personajes para analizar los problemas acerca de la burguesía y el proletariado, y proponen una economía y sociedad más cristiana, más igualitaria y religiosa. Se desarrolló en Inglaterra y Alemania en 1848 y Charles Kingsley fue su principal defensor en Inglaterra. Anarquismo. Este término es de origen griego y significa sin autoridad ni poder. Coincide con el marxismo en la crítica al capitalismo y en que es necesaria su eliminación. El anarquismo estuvo muy influido por la idea rawlsiana de que el individuo es bueno por naturaleza, pero que es la sociedad quien destruye su felicidad. Su máxima influencia fue en sociedades pobremente industrializadas, como España, Italia y Rusia, mientras que en los países más avanzados tuvo mayor impacto el marxismo. Socialismo marxista. Es una doctrina que se basa en las ideas de Carlos Marx y Friedrich Engels. Ambos de origen alemán reinterpretaron el idealismo dialéctico como materialismo dialéctico y propusieron la creación de una sociedad sin distinción de clases. También es llamado socialismo científico. Se basa en una teoría de valor-trabajo y en una teoría de parte de los capitalistas hacia los que ganan un salario. Marx y Engels despreciaban al capitalismo, les rendían tributo al mayor incremento en la productividad y a la producción que desataban. El comunismo, su lema es de cada uno conforme a su capacidad, a cada uno conforme a su necesidad. Marx dijo que fue la etapa con el tiempo que sustituyó al socialismo. Doctrina económica, política y social que define la organización social en la que no existía la propiedad privada ni la diferencia de clases, en la que el Estado se encargaría de los medios de producción y de repartirlos justamente, según las necesidades de cada individuo, ejercida por un solo partido que representara y administrara al mismo tiempo al pueblo. Hoy en día los países comunistas en realidad han establecido un socialismo de Estado, o están a punto de tenerlo. En la época actual, el comunismo no existe en ninguna parte, excepto en las pequeñas comunidades, por lo común motivadas por un fervor religioso u otras causas comunes. Allí las personas trabajan juntas, reúnen sus ganancias y retiran del fondo común de las necesidades. En el revisionismo, los revisionistas nunca se adhirieron al marxismo en su totalidad.
rechazaban la lucha de clases, negaban que el Estado necesariamente sea un instrumento de la clase poderosa. Sus esperanzas eran la educación, las campañas electorales y en lograr el control del gobierno mediante el voto. Los revisionistas estaban a favor de la propiedad municipal de los servicios públicos. En este movimiento, el gobierno regularía los monopolios, controlaría las condiciones de trabajo, se haría cargo de servicios públicos y extendería su propiedad de capital. Sindicalismo. En este movimiento estaban en contra del militarismo y del parlamento. Defendían que el control del gobierno y las industrias deberían de estar a manos de un sindicato, lo cual se lograría mediante acciones como huelgas generales y sabotajes. Decían que las huelgas se debían fomentar para despertar conciencia revolucionaria y militancia de los trabajadores, y el sabotaje se debía de utilizar con frecuencia como un arma en la lucha de las clases sociales. El sindicalismo difería del anarquismo en que el primero confía exclusivamente en el sindicalismo revolucionario y en la huelga general para derrocar el gobierno, pero ambos estaban a favor de la abolición de propiedad privada y de la extinción del gobierno. El socialismo de gremio